¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. Navegando por YouTube vi que había mucho interés de la gente por los glitch de duplicar objetos, y me encontré varios métodos para hacer esto, algunos poco ortodoxos, algunos ya no funcionan porque son métodos viejos y en las últimas actualizaciones esto ha sido parchado. Pero vi uno que me llamó mucho la atención y quería ponerlo a prueba, así que en este video te mostraré el mejor método para duplicar objetos al menos a esta fecha 2021. También un método algo raro para duplicar chatarra en grandes cantidades. Es un método de consolas pero lo pondré a prueba en PC. Aunque para este primer método deberás tener el juego GOTY, o mejor dicho el juego del año, que trae todos los DLC, o en su defecto el DLC de Contraption Workshop. Este trae las partes de fábricas que son las que usaremos para este método. Sin más, comencemos con el tutorial. Como siempre escogeremos esta zona que es la que usamos para las pruebas de los robots. Aunque lo podremos hacer en cualquier asentamiento que podamos usar el taller. Limpiaremos un poco la basura y construiremos unos suelos y sobre estos los módulos de fabricación. Solo necesitamos dos en específico. Primero el almacén de cinta transportadora y segundo, la cinta transportadora recta. Es la primera que nos aparece. Ambas requieren de electricidad, pero no nos especifica cuánto, así que solo necesitan estar conectados a una fuente sin importar cuánto genere. Para este ejemplo usaremos el generador más pequeño. El que nos da 3 de energía es suficiente. Ahí vemos que ambas tienen energía y funcionan perfectamente. También es indispensable tener a Firulais como compañero, él será la clave para que esto funcione. Ya está todo listo, ahora ponemos algo de música para amenizar la prueba, y que no sea tan aburrida. Pasitos para bailar, pasitos para gozar. Lo dejaría todo porque te queda. Mejor la quitamos porque ya saben que YouTube, siempre con el copyright. Bien, les explicaré cómo va esto. La idea es colocar el objeto a duplicar en la banda. Y justo antes de que se guarde en el almacén, le decimos a Firulais que lo agarre, así en teoría el objeto se bugueara, quedando uno dentro del almacén y otro nos entregará el perro. Esto no es muy difícil de hacer. Lo haré con un rifle Gauss. Justamente en el avión estrellado encontré 5 de ellos más uno que ya tenía. Soltaré los 5 y me quedaré con uno. Lo ponemos en la banda y le decimos a Firulais que lo coja antes de que entre en el almacén. Pilla ese rifle. Ahora tenemos 2. Lo hacemos de nuevo. Tiraré al suelo todas las armas para realizar más pruebas. Algo que no vi que hicieran en los videos es meter objetos legendarios y únicos. Con únicos me refiero a los que tienen nombre propio como el Big Boy o el Guardián del Supervisor entre otros. Miremos qué pasa. Pilla eso. Esta vez hacemos la prueba con un arma muy grande. Nos pifiamos, pero me di cuenta que para estas armas hay que darle la orden mucho antes que llegue a la línea, y no como a los objetos anteriores. Pilla eso. Y ahí está, también se puede. Probamos las granadas. El error de aquí es que los agarran muy rápido, entonces tengo que darle la orden a Firulais cuando el objeto pequeño esté por entrar,
o en su defecto dejar al perro más alejado de la banda. Eternamente. Al menos yo ando fe. Quería hacer la prueba de colocar varias armas a la vez, Atención. ya que tengo 7 Gauss, probaré con esos. ¡Coge ese rifle! Tal vez al final obtenemos 14. De esta forma equipamos a nuestros colonos con estas armas muy poderosas. Funciona, pero solo nos duplicará uno. Dentro encontraremos los 7 completos, más el que nos dio el perro, sumamos 8 en total, pero solo nos da uno a la vez. Probamos un cóctel molotov. Atención. Ahora con 18 de ellos. La mayoría de la gente quiere ayuda. Solo tenemos que ofrecerla. Nuevamente nos da solo uno. Siempre he pensado que un periodista no tiene éxito hasta que su vida se ve amenazada. Un rifle de clavos. Ahora probaremos con un arma legendaria. Aquí tengo un rifle de asalto con el atributo desafiante. Lo colocamos en la banda y veamos qué pasa. Hola. Pilla esa arma de ahí. Es un hecho que también podemos duplicar los objetos legendarios. Atención. Una minigun. Pilla eso. ¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedir. La pregunta que yo me hice, y tal vez muchos de ustedes. ¿Y las armas únicas también Atención. se las puede duplicar? Pilla eso. Pues probémoslo. Tomamos el poderoso Big Boy y lo ponemos en la banda. Sí, ahí lo tenemos. También los podemos duplicar. Si estás corto de billetes podrás duplicar unos cuantos de estos y venderlos. Sin duda así te forrarás y estarás nadando en chapas. También funciona para Hola. las armaduras, incluso las únicas y legendarias. Es el turno de las ayudas. Pondremos 605 estimulantes. Y como pasó con los 7 Gauss, solo nos da uno. Ponemos 346 de agua.
y el resultado es el mismo. De igual manera pasa con la chatarra y la munición. Hola. También podemos duplicar las armas y objetos de los mods que tengamos. Las revistas las podemos duplicar, pero ya no recibiremos la bonificación que nos dan originalmente, excepto por la primera que encontramos en Sanctuary. La de Eres especial. Esta la podemos duplicar las veces que querramos y nos da la opción de subir un punto en los atributos principales. Aquí vemos que tengo 7 puntos de fuerza. Siempre el objeto que quede dentro del almacén será el nuevo. Lo soltamos y lo recogemos de nuevo para que nos dé el punto. Puedo dar a esto. Ahí vemos lo que subimos. Intente el método que al parecer es muy común y conocido por muchos. Utilizando a Firulais dejamos el objeto en el suelo, luego le pedimos que lo recoja, y antes que lo haga, lo recogemos nosotros. Debería quedar uno en nuestro inventario y otro que tendrá el perro. Pero no me funcionó. Así que les mostraré otro método más fácil y efectivo. Para este método tomamos la chatarra que vayamos a duplicar. La tiramos al suelo y abrimos el taller. Este método es efectivo en consolas. Yo juego en PC pero con mando, así que para todas las plataformas debe funcionar. Si usas teclado debes oprimir la tecla para desguazar, y la tecla para guardar casi al mismo tiempo. Dejando oprimida la tecla de guardar, sin soltarla oprimimos la tecla de confirmar, o aceptar. Para los que juegan con mando deben oprimir cuadro y luego rápidamente círculo, y sin soltarlo oprimes X, en el caso de PS4. Para el mando de Xbox oprimimos X, luego B, y sin soltarlo oprimes A, para guardar la chatarra. Aclaro que no se trata de aplastar todos los botones con la mano, sino de oprimirlos uno por uno muy rápido, y mantenemos el último presionado, así le damos a aceptar, X, y para Xbox, A respectivamente. Ahí tenemos ya 2000. Ahora el adhesivo que es tan escaso. Sabremos que ha funcionado si vemos dos ventanas de mensajes abiertas al mismo tiempo. Aquí es donde presionamos a X o la tecla que nos pida para desguazar sin soltar B, o círculo. Aquí sí vemos que nos ha duplicado todo, soltamos 500 y ahora tenemos 1000. Por cierto, este método no sirve para los consumibles, como agua, estimulantes y otros. En fin amigos, en lo personal estos métodos para tener muchas chapas, armas, chatarra y mucha munición no los uso. Pueden ver que en mi inventario tengo muchas cosas, como agua,
estimulantes y miles de balas de todos los calibres, y los obtuve jugando en modo supervivencia y sin usar ningún bug o glitch del juego. Apenas soy nivel 49 y también tengo métodos propios para subir rápidamente de nivel. Sin usar trucos también. Si te gustaría saber cómo lo hago, déjame tu me gusta y escríbelo en la cajita de comentarios, ahí los estaré leyendo. Y les haré un video mostrando mis métodos para sobrevivir en este nivel. Sin más, espero que este video les sea de gran utilidad y los ayude a sobrevivir en el yermo. Hasta la próxima.